Hola, bienvenidos una vez más a HHMAC TV. Yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y hoy estoy desde mi sala con Donald Vega. Hola, ¿cómo estás? Gracias Nati por invitarme. Bienvenido, Donald. Gracias. Creo que varias veces el público de Healthy te ha visto en Healthy Happiness, pero siempre estamos hablando de algo específico, de algún tema de keto, de philosophy, y hoy yo quería sentarme con vos aquí para conversar sobre tu vida y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahorita. Claro. Contame un poco cómo empezó todo. Bueno, es interesante porque voy a contar un poquito cosas como muy íntimas. De niño, nosotros vivíamos en el Alto de Guadalupe y de hecho esa casa estuvo hasta hace 3 años que murió mi padre y entonces ya mi madre no quería estar ahí y se vendió. Vivíamos en el Alto de Guadalupe, entonces teníamos como nuestro grupillo de los amiguillos que vivíamos ahí en el barrio. De hecho es una calle que se hizo prevista de doble ancho porque por ahí iba a pasar la circunvalación, alguna circunvalación de las que están haciendo pasaba por ahí, o va a pasar por ahí en el futuro, no sé. Entonces era súper divertido porque era como tener una cancha de fútbol gigante, solo que de cemento. Entonces, de anécdotas como que teníamos, nosotros fuimos los primeros en tener casa ahí. Yo llegué cuando tenía 1 año de vida y mis papás, nosotros somos 7 hermanos, ya había 4 antes, entonces sí, imagínate, llegamos a esta casa y empezamos a ver cómo poco a poco se empezó a poblar y entonces íbamos ahí los amiguillos del barrio. Recuerdo una vez, había uno que se llamaba Juan Carlos, que es buen amigo todavía, y su familia, los quiero muchísimo, Juan Carlos, Alejandro y Miguel. Y entonces era el chiquillo nuevo del barrio. Entonces llegamos Luis Diego, que era otro vecinillo, mi hermano y yo, que éramos más o menos de la misma edad, somos de la misma edad, que acabo de cumplir 44 años hace una semana. Ahora, que acaba de cumplir. Y mi hermano cumplió ayer 43, nos llevamos 2 años de diferencia. Wow, son súper cercanos. Sí. Entonces llegamos y nos fuimos a visitar a este nuevo vecinillo y recuerdo, pero así como si fuera ayer, en donde le decimos: hola, ¿quieres ser nuestro amigo? Entonces lo tuvimos de amigo y bueno, ya empezamos a armar. Y me acuerdo que en ese entonces no había televisión, desde luego, pero no era un énfasis tanto en el tema de la televisión, ni mucho menos. Y además eran un montón de hermanos. Sí, lo que pasa es que mis hermanos a mí me llevan, el menor de los mayores, que son 4 para arriba, me lleva 10 años. Ok, mucha diferencia. Yo tengo 44, él tiene 54, y el mayor de los mayores me lleva 15 años. Sí, entonces bastante. Era otra generación totalmente. Entonces ya ellos estaban en el cole y todo. Y se armaban las mejengas, que por cierto Justin Campos, bueno, que todos conocen, en algún momento vivió ahí y jugábamos fútbol. Y yo nunca fui mucho de fútbol, pero jugábamos fútbol allá afuera cuando uno sale a jugar ahí con los amigos. Y era buenísimo, pero increíble, era un mae buenísimo. Y me acuerdo que en aquel entonces uno era como de hule, porque se barrían y era calle de cemento. Y jugaban ahí. ¿Cómo se llama este material? Asfalto. Y salía uno todo chollado, las rodillas peladas, y así jugábamos. Y había un lote por allá al otro lado, como a los 100 metros, en donde hacíamos clubes y hacíamos cuevas con las hojas y nos subíamos en los árboles. Eran otros tiempos y era chivísima, y cosas que yo sé que mi hijo no las conoce, porque tengo un hijo que se llama Emiliano de 3 años y medio y difícilmente las va a conocer porque ahora la cosa ha cambiado mucho. Claro, ya no hay esa libertad. Sí, pero recuerdo que me enamoré en temporada de escuela, en vacaciones, de una muchacha de la esquina. Y entonces ella, bellísima, y recuerdo que entraba al cuarto de ella y era un olor a esta rosita fresita, y tenía como toda la colección y era un olor a fresa, y eso me quedó impregnado, ¿verdad? Pues resulta que un día, después de 4, 5 o 6 veranos en donde nos volvíamos a reunir, y porque a ella la dejaban salir solo cuando estábamos en vacaciones y en época lectiva no salía, llegan a vivir unos muchachos a la par de ella, mayores, mucho mayores, tal vez 5 o 10 años mayores que nosotros, y en esa edad en donde está uno tal vez en época escolar,
La edad hace una gran diferencia, Claro, con total. 3, 4 años que sean, son otras personas. Y los majes hacían pesas. Y entonces eran unos bichos así, y la perdí. ¡Ay, no! ¡Qué triste Vieras que historia! la perdí porque se enamoró de uno de ellos. De un vecino. Entonces, imagínate que ese fue el primer amor, y entonces a mí me caló muy profundo, y tal vez equivocadamente asocié, pero trajo sus frutos, asocié que una persona musculosa, bien formada, tenía éxito en relación a pareja, y una persona escuálida, porque yo era un chiquillo de, no sé, 13, 12 años, tenía una desventaja, y entonces eso me imagino que caló profundo. Y entonces, a partir de que yo empecé en el colegio, empecé a agarrar ahí pesillas en la casa. Mi mamá en algún momento tuvo un salón de belleza que se llamaba Chanel, y en eso la demandó Chanel. No, mentira. Y tenía el salón de belleza ahí en La Guaria, y puso un gimnasio. Entonces las pesillas que sobraron cuando cerró el gimnasio, se las llevaron a la casa, y entonces yo agarraba palos de escoba, agarraba un maletín de un lado, lo llenaba de botellas de Coca-Cola con agua, y del otro lado con botellas de Coca-Cola con agua, y me ponía a hacer ejercicio, ¿verdad? Porque era el ideal de poder aumentar músculo, para entonces que no me volviera a pasar nunca eso, porque fue verdaderamente, me imagino yo en ese momento, un dolor Sí, es profundo. que uno pequeño, además esos mensajes obviamente se quedan Sí, aquí. claro. Entonces empecé a entrenar, y empecé a aumentar un poquillo de masa muscular, ¿verdad? Al ritmo de un carajillo de 14, 15, 16 años. Y fui ganando, y en eso, cuando estaba terminando el colegio, ya tenía algo de forma. Y de hecho, en nuestro colegio, estaban en San Clair, hacían el anuario, ¿verdad? Entonces, todas las fotos de todos los grupos a final de año, y yo me gané, no era que buscaba ganarme, pero de casualidad salió que me gané se llamaba Best Build, que era como el mejor formado. Bueno, a partir de ahí tuve una influencia muy buena de un hermano, el menor de los mayores, que se llama Johnny, que a este madre le encantaba hacer ejercicio, le encantaba andar en bicicleta. Iba en ese momento a Multispa Corobici. Vivíamos en Moravia, pero él iba a Multispa Corobici. Entonces me pagó la membresía del gimnasio. ¿Y a qué edad vos? Estábamos hablando de cuarto año del colegio. En ese momento también me metí al equipo de porrismo, que por cierto, ahora vamos a hablar un poco, pero me quedó una lesión de por vida de hacer porrismo en ese momento. Me metí en el equipo de porrismo, y en ese momento yo era base. Bases son los que levantamos a las mujeres, ¿verdad? Ganamos el campeonato en el 91, y ya yo iba al gimnasio, y después empecé ya más seriamente cuando salí del colegio. Tal vez voy a volverme a contar la historia de la espalda, porque fue interesante. En el 2001 nos fuimos a un campamento que se hizo en Louisiana State University, en LSU, con nuestra profesora Alexandra Sequeira, que era hija de la directora de toda la cuestión de porrismo. Y muy fueron como buena. el equipo de porrismo. Sí, entonces nosotros nos llamábamos los Tigers en el San Clair. Entonces había de todas las edades, ¿verdad? Y aprendimos un stunt. Stunt es como las acrobacias que se hacen, en donde uno, hombre, era base con 3 mujeres encima. Oh, por Dios. 3 mujeres encima, era que se llamaba el abanico. De hecho, uno se llamaba el abanico y el otro se llamaba la cabeza de diamante. Una muchacha iba en mis hombros levantada, entonces yo me la ponía en los hombros, yo me ponía de pie, pero al mismo tiempo agarraba a una muchacha de la cintura de este lado, a otra muchacha de la cintura de este lado, y la de arriba las agarraba a ellas así, y entonces al final nos levantábamos al mismo tiempo, y quedábamos una muchacha guindando a esta altura, otra a esta altura, y la de arriba la sostenía de sus manos, pero yo cargaba toda esa carga. Y no, vieras que nunca nos enseñaron a nosotros posturas de levantamiento, de cargas, etc. Y yo recuerdo ese año ganamos, pero recuerdo tener un dolor insoportable en la espalda, producto de que, imagínate, porque teníamos que ponernos así y dar vuelta. Y hicimos otro gigante que eran 3 de estos, o sea, 3 hombres con 3 mujeres cada una, unidos en una cadena, y dábamos una cosa, y eso fue lo que nos hizo ganar, ¿verdad? Dábamos una vuelta así grandísima. Ganar, pero perdiste porque te lesionaste. Sí, me lesioné en la espalda. En ese momento quedó como escondida la lesión, recuerdo el dolor en ese momento.
Y después, más adelante, yo tenía una moto de enduro, entonces recuerdo una vez que fui a andar y anduve mucho tiempo sentado porque era un ride muy largo. Y el golpeteo de la espalda contra el asiento y andar sentado, ¿verdad? Hizo que se me disparara esa lesión ya crónica. Entonces, en cualquier momento del día yo ando como con un 8 o 9 de dolor en la espalda baja y tiene que ver con una cicatrización que se generó por un mal movimiento en aquel entonces y que se sí, como disparó. Que vos no te diste cuenta, o sea, te dolió y ya, y ahí quedó la lesión. Exacto. Igual, yo hago levantamiento de peso muerto y levanto mucho, pero y no se me exacerba por el ejercicio, pero sí, ahí está, es un dolor constante que no se quita y es esa lesión. Quiero ver, porque yo soy de no operarme, de no valorar ese tipo de cosas, pero acabo de cumplir 44 años y yo no sé si quiera continuar el resto de mi vida con ese dolor crónico ahí, entonces tal vez haya que evaluar algo. Claro. Pero ahí son cosas que pasan y obviamente si yo hubiera sabido que eso iba a pasar, nunca me hubiera metido en ese grupo o ese equipo. Pero bueno, son experiencias que le quedan a uno. Entonces salgo del colegio y entonces me iba en bicicleta hacia Multispa porque tenía la influencia de mi hermano y qué bueno. de la bici, ¿verdad? Y después, como era distante, era aquí en Corobici y yo vivía en Moravia, entonces aprovechaba para andar en bicicleta. Recuerdo que saliendo de quinto año, mi hermano me dijo, madre, ¿por qué no nos echamos un ride por todo Guanacaste? Entonces se mandó a comprar unas alforjas que se ponían adelante en la llanta, de adelante 2 y en la llanta de atrás 2 con unos arneses ahí. Y nos echamos un ride como de una semana completa y fuimos playa por playa en tienda de campaña, verás qué chiva. Y nos lo echamos y después de eso pues yo continué andando en bicicleta, me metí a estudiar medicina porque ve que interesante, el ser humano tiene varias necesidades, son 6 necesidades, una es de variedad, otra es, o sea, variedad significa que uno anda buscando como experimentar cosas diferentes y si es una vida muy aburrida entonces uno se frustra, esa es la necesidad de variación o de variedad. Hay otra de estabilidad que es la contraria a esta, en donde uno lo que quiere más bien es estar como tranquilo, seguro, sin moverse mucho. Hay personas que son así y dominan en sí, en su cuerpo o en su mente, le dan prioridad a quedarse en la casa, no tener mucha variedad, son personas que se quedan, exacto, muy rutinarios. Luego hay otras, esas son las 2 primeras. Luego hay otra de encontrar significado en la vida, este tema de individualidad, cómo yo me hago diferente al resto de la gente para demostrar pues mi personalidad o mi espacio en la vida, esa parte de individualidad. Hay gente que se guía por eso, por ejemplo Donald Trump. Donald Trump es una persona que le pasa por encima a todo el mundo porque él es yo y no le importa lo que le haga el resto de la gente. Otra de las necesidades del ser humano es conexión, y conexión es contraria a la parte de individualidad. En el tanto yo me hago individual, estoy eliminando la parte de conexión con otro ser humano. En tanto yo me genero conexión con otra persona, entonces pierdo algo de la parte individual, y entonces hay personas que dominan esto, hay personas que dominan lo otro. Luego está la quinta y la sexta necesidad, que es una es crecimiento y la otra es contribución. Y el ser humano tiene en su interior alguna de ellas que le domina. Entonces vieras que el tema de significado es encontrar su ser visible. En algún momento, por paradigmas interesantes, yo aprendí que ser médico era ser visto como una persona superior. Entonces yo pensé, yo quiero estudiar medicina. Y entonces empecé a estudiar medicina. Estudié medicina en lo que hoy es la UCIMED. Ahí estudié un año, luego me pasé a la UACA y estudié otro año, llevé como todas las materias básicas, pero me di cuenta que yo estaba estudiando medicina por las razones incorrectas. Yo no estaba estudiando porque de verdad estuviera apasionado. Si no era porque lo sintieras así Tal vez sí, pero no estaba como claro de que quisiera seguir haciendo eso por el resto de la vida, sometiéndome a largas horas de guardias y tal vez sacrificar mucho de la parte individual. Curiosamente, estaba estudiándolo para ser individual, pero al mismo tiempo estaba perdiendo parte de mi individualidad porque iba a perder tiempo que para mí es importante de hacer cosas que a mí me gustan, por sacrificarlas por hacer algo que me dé presencia o estatus social, ¿verdad? Entonces dejé de estudiar medicina y respeto muchísimo a los médicos y qué bueno que existen y es un
es una vocación. Exacto, eso es lo que una te iba a decir, vocación. es una carrera que hay que tener vocación. Así es. Después, perdón, empecé en eso, se vino la primera certificación de spinning en Costa Rica. Y vos a todo esto seguiste haciendo ejercicio siempre. Yo seguía siempre en gimnasio, iba, volvía. Y de hecho lo interesante, y por ahí fue donde se empezó a mover la parte esta de la pasión por la parte física y entrenamiento, fue que yo recuerdo los cursos básicos, anatomía, fisiología, bioquímica, biología. Yo me aprendía la materia relacionándola siempre con temas de entrenamiento, con temas del gimnasio, anatomía, era una de las materias que a mí me fascinaba. Entonces, cuando en Corobici llega spinning, venga un chavalo que todo el tiempo llega en bici, se va en bici, entonces me ofrecen que si quiero empezar a hacer eso. Wow. Y me ofrecieron también estar en recepción al mismo tiempo. Entonces empecé a trabajar en recepción de Multispa, entrenaba, que era lo que a mí me gustaba. En ese momento el estudio quedó stand-by y me ofrecieron ser instructor. En ese momento se capacitaron 14 personas en spinning, nos capacitamos. Los primeros 14 en Latinoamérica fue en Costa Rica, porque David Mears, que es uno de los dueños de Multispa, y hay otros, que uno es muy buen amigo mío, se llama Ricardo Castro Domínguez, el doc, él es ortopedista pero ya retirado. Ellos eran muy innovadores, entonces andaban buscando siempre lo más nuevo y lo traían, y entonces Multispa siempre fue líder en ese sentido, y me ofrecieron ser el jefe de spinning para Corobici, y de hecho eras que vacilón, yo di la primera clase de spinning que se dio en Costa Rica en 1997. ¿En serio? En el 97. Wow. Y entonces ahí empecé como jefe y empezamos a dar clases, y luego pusieron las bicicletas en Escazú, las pusieron en Radisson, me asignaron también la jefatura en Radisson y empecé a trabajar en eso. Luego vino el primer curso de entrenamiento personal que se dio, lo llevé en el 97 también, y a partir de ahí empecé mi carrera en el tema de entrenamiento. Pero ahí llegó un punto en donde dije, puña, la verdad es que a mí me encanta esto. En ese momento era una carrera que estaba creciendo, y fuimos de los primeros entrenadores acá. Solo había uno que había empezado antes y él no existía ninguna certificación, pero él lo era en Estados Unidos, se llama Alex Sedarsky, un excelente ser humano. Y después de ahí ya fue como que empezamos a venir las siguientes generaciones, y Multispa estaba graduando constantemente generaciones de entrenadores. Yo me puse a pensar, puña, aquí el tema es, para poder ayudarle a una persona hay que hacer lo que el médico general dice, comer bien y hacer ejercicio. Entonces empecé a estudiar nutrición. Pero es gracioso porque desde pequeñito empezaste en todo esto que haces, o sea, has ido ahí sí, en el camino, sí, encontrando y esto. Curiosamente motivado por un desamor, ¿verdad? Porque esas son las cosas de la vida en donde hay una recompensa enorme que tal vez uno no ve en el momento, pero que es un disparador momentáneo, que sin eso muy posiblemente yo no estaría aquí sentado con vos. Posiblemente no estaría. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ya en el tal vez 2000, ya yo tenía como unos 2 a 3 años de estar trabajando con clientes. Siempre quise hacer lo siguiente. Empecé a apasionarme por el tema de estudiar. A mí me gustaba mucho estudiar y veía como que los otros entrenadores también se quedaban ahí como en lo mismo, y yo empecé como a buscar. En ese momento internet era inexistente, ¿verdad? Entonces empecé a buscar como cosas, a dónde podía encontrar cosas diferentes, y empecé a estudiar, hay librillos de aquí, un señor que escribía sobre la resistencia, sobre la fuerza, recuerdo, llegaba a vender los librillos ahí en Multispa, y yo me los compraba, y en eso, no sé, vieras que decidí, puña, la verdad es que me va bien, y yo quisiera no trabajar tanto. Entonces dije, voy a empezar a cobrar más, porque siento que la gente está recibiendo un valor agregado por lo que yo estoy estudiando, entonces voy a empezar a cobrar más. Y empecé a cobrar más. Obviamente al principio baja la cantidad de clientes, pero se compensa con lo que yo estaba percibiendo más. ¿Y por qué empecé a cobrar más? Porque me estaba apasionando tanto el tema de estudiar, que ahora yo veía el estar con un cliente como una pérdida de tiempo, que podía estar aprovechando con estudio. Entonces dije, bueno, si no voy a estar estudiando, entonces por lo menos que eso que yo estoy percibiendo, por lo menos valga el valor de mi tiempo que yo estaría utilizando para estudiar. Claro.
entonces hablé como en el 2000 con este mismo dueño de Multispa, un canadiense, David Mears. Le dije, verás que yo ya estoy como un poco cansado de ayudarle a la gente a perder peso o a hacer músculo, que es lo que la mayoría de la gente busca. Me gustaría dedicarme como a algo más, como tenis o golf. Y entonces me dice, mira, te tengo la persona. Es un canadiense gringo, se llama Paul Chek. Y Paul Chek es el fundador de Chek Institute. Y Paul Chek es quien originalmente empieza a hablar del entrenamiento funcional. Entonces él agarra, no es terapeuta físico, pero sí se ha especializado y empieza a estudiar mucho la parte de kinesiología, y entonces empieza a trabajar para una clínica de terapia física, empieza a lograr mejores resultados que los terapeutas físicos. Los terapeutas les mandan los pacientes con los que no logran salir, y él se los lleva al ambiente de la clínica hacia el gimnasio y los pone a entrenar en la bola suiza. Esa bola suiza que conocemos ahora, él fue el que la puso en los gimnasios. Wow. ¿Verdad? Entonces me dice, David, él tiene un curso que se llama Golf Biomechanics, váyase y lo hace. Entonces fue una de las primeras salidas del país, y yo soy mandado, entonces dije, yo no sé ni a dónde voy ni qué. Me ayudaron con el tiquete, yo pagué toda la parte de estadía, comidas, etcétera, y me fui a hacer ese curso. ¡Wow! ¿Qué es esta locura? Empezar a entrenar con bolas, con cables, eso no existía era aquí. Así, no existía. Demasiado diferente. Era puras pesas. Sí, ahora hoy pura uno lo ve máquina. súper normal porque ya hace años ya es parte de... Exacto, entonces llevo este curso. Cuando vengo acá empiezo a buscar conexiones con golfistas, me llevo buenas experiencias, malas experiencias, como en todo, y empezamos entonces a trabajar esa parte. Yo me vine desde luego con la idea nueva de cómo empezar el entrenamiento de manera funcional, y funcional básicamente se refería a que lo que yo estoy haciendo en el gimnasio me sirva para la vida diaria, y yo aplico patrones de movimiento. Entonces ya uno no entrenaba bíceps, no entrenabas pecho o espalda, sino que tiene que ver con el estilo de vida que uno lleve, digamos, funcional. Exactamente. Entonces entrenamiento funcional se divide en 6 patrones: sentadilla, desplante, agacharse, empujar, jalar y rotar. Y eso era como se armaba el programa. Ya no era entrenar pecho, espalda o bíceps o tríceps o hombros o nalgas, ¿verdad? Era patrones de movimiento, que es en realidad como se mueve el ser humano. Entonces empecé a desarrollar los programas de esa manera, con bola suiza, con cables. Me hicieron por ahí una entrevista y empezó el ataque. Empezó el ataque porque yo lo menciono siempre en las clases. Cuando hay algo diferente, siempre el proceso pasa por 3 cosas: burla, crítica y aceptación. Entonces los compañeros se burlaban de mí, decían que este mae idiota va a lesionar a la gente con esa bola, con cables, cómo se le ocurre poner a la gente a rotar el tronco, se van a lesionar. Ahora es la norma, pero en ese momento yo no lo entendía. Entonces uno se frustra, pero después empecé a entender que eso pasaba. Esa fue la puerta de apertura para lo que ya te voy a contar. En eso me pongo a estudiar nutrición, y ya empecé paralelamente. Lo que pasa es que yo llevaba 1 o 2 cursillos por cuatrimestre, porque también trabajaba. Y yo vivía siempre en Moravia con mis padres, entonces a estudiar nutrición en la Universidad Hispanoamericana, en la Universidad de San José. Y ahí, entonces iba poco a poco, y lo llevaba. En eso, Paul Chek saca un curso que se llama Nutrition and Lifestyle Coach. Ok, eso ya fue después de que ya estaba... Eso fue 2001, ¿verdad? Y entonces ya yo me vuelvo obsesivo, porque, Dios mío, esto que acabo de encontrar con la parte de golf es como que le abran a uno un universo que no conocía. Es increíble lo que eso genera en la gente. Entonces empecé a aplicarlo, y él tenía ya un programa de certificación que duraba 4 años, que era nivel 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Caro, los cursos andaban como por $3,500 cada uno, pero cuando vi eso... Y además ya habías tenido la experiencia de que era súper innovador. Exactamente. Todo, ya tenías... a mí me empezó a llamar en ese momento como lo innovador, como hacer algo diferente, y entonces pasa que él saca el Nutrition and Lifestyle Coach, o asesoría en nutrición y estilo de vida, en donde define que hay 6 principios fundamentales de la salud. O sea, la salud depende de 6 áreas. Y de hecho las divide en 4 doctores. 4 doctores pensando en la filosofía de Hipócrates, en donde él decía: cualquier persona que esté enferma no está visitando diariamente sus 4 doctores. ¿Cuáles son esos 4 doctores?
doctor felicidad, doctor sueño, doctor alimentación y doctor movimiento. O sea, no se mueve, no hace ejercicio, no duerme bien y no está feliz. Y cualquiera de esas áreas en donde uno se afecte empieza a producir enfermedad psicosomática, o sea, manifestaciones físicas por frustración, etcétera, o mal funcionamiento fisiológico. Y los 6 principios fundamentales de la salud en ese momento, entonces él los define y empezamos a estudiarlos, y es una certificación de 3 años también, como nutrición, ejercicio, dormir, tomar agua, respirar y manejo de estrés, que son parte de las 10 estrategias que yo manejo. Entonces, puña, qué bueno. Y entonces ya ahí, cuando regreso yo de allá, pasaron 2 cosas. Número 1, conocí a una endocrinóloga que se llama Diana Schwarzbein, y ella había curado a miles de pacientes con diabetes tipo 2. Para mí eso fue un shock, porque yo dije, la diabetes tipo 2 es imposible que se cure. Pero me compro todos sus libros, ¿verdad? Vi una puerta de innovación y yo, esto no puede ser posible. Me los compro. Mi madre, que sufría diabetes hacía 15 años, ella fue diagnosticada a los 50 años y en ese momento estaba con 65 años. Hacemos la prueba con ella y de verdad, aplicando los principios que ella habla en sus libros, revierte diabetes tipo 2 en 4 meses, después de tener 15 años de estar padeciéndolo, y en 9 meses revierte 89 libras de peso. Entonces en ese momento pasan varias cosas. Número 1, vengo yo en formación de nutrición, abre la puerta a un mundo estos libros y este conocimiento de esta señora, y yo, Dios mío, estoy aprendiendo en la nutrición lo opuesto a lo que produce salud. Esto no puede ser posible. Entonces, bueno, lo probamos con mi madre. Entonces te encontraste en una contradicción total. Totalmente. Entonces ahí lo que privó creo que fue la inteligencia. No me iba a poner confrontativo con los profesores. No, es que usted eso que está diciendo no es cierto. Claro. Me fui un poquito más inteligente, digo, me voy a tragar esto, voy a hacer la que estoy sacándome el 100 porque creo en lo que el profesor dice, y una vez que me gradúe entonces voy a aplicar y ya habías visto los resultados, ya lo además, había con visto. Tu mamá. No era una cosa teórica, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, digo, ok, señores, con mis clientes, ya yo no voy a seguir entrenando gente. Yo ahora voy a seguir haciendo lo siguiente. Usted entrena conmigo 3 veces por semana, pero además vamos a tener 2 horas de educación todas las semanas, mínimo 1 hora y 2 horas de educación todas las semanas, en donde vamos a hablar de temas de salud sobre estas 6 áreas, ¿verdad? Exacto, entonces era por lo menos 12 sesiones de 2 horas que íbamos a llevar, y íbamos a llevar a través de un montón de cosas. Me compré una pantalla, me compré un proyector, y entonces iba a la casa de los clientes y en las tardes les hacía, para nada. Sí, les ponía con mi maletilla, llegaba a poner el proyector y entonces empezaba a explicarles sobre todos estos temas. Wow, qué bueno. Sí, y obviamente llegué y elevé más los precios, porque ahora el tema para la información por un lado, pero la información para estudiar ahora se me había convertido en 6 áreas. Entonces yo tenía que empezar a estudiar sobre estas 6 áreas. Claro. Y de verdad que empecé a cobrar, pues ya no me acuerdo, en ese momento creo que eran como $1,500 por mes para tener un cliente, esperando, ok, quiero la menor cantidad de gente, porque ahora sí que estaba metido y apasionado con el tema de poder aprender. Claro. Me gradué de nutrición, y ya venía desde el 2001 con todo este tema de low carb, lo había visto con mi madre, no conocía en realidad lo que era la alimentación cetogénica. ¿Y vos mismo también empezaste a aplicarlo en todo? Ya yo bajé, porque es que ahí viene otra parte. Y varias cosas que tal vez nunca los he hablado en público. Mi papá, que en paz descanse, don Fernando, trabajó en Coca-Cola toda su vida. Y ahí pasaron varias cosas, pero resulta que luego me doy cuenta que la fructosa, con la que es endulzada, azúcar, jarabe de maíz alto en fructosa, con la que es endulzada la Coca-Cola y todas las bebidas gaseosas en realidad que no son light, el cuerpo, un 19% de los seres humanos latinos lo convertimos en grasa en el hígado, y por eso se da grasa hepática. Es por fructosa, es por azúcar, no es por grasa consumida. Y la vía metabólica en el hígado para desintoxicar la fructosa es conversión en ácido, en ácido úrico.
Y eso le pasa a personas mucho mayores, no a un niño, ¿verdad? O sea, normalmente. Normalmente no, pero imagínate, yo me tomaba no sé cuánto, 2 litros, 1 litro de Coca-Cola por día, con toda la buena intención de mis papás, porque esas cosas no se sabían. Es más, vea lo que escaló esto, que yo recuerdo que yo daba clases de spinning para que veas lo que es un nivel de conciencia, y yo me hidrataba con Coca-Cola. Dios mío. Y cuando estaba en Nueva York haciendo el nivel 2 de todo esto, yo estaba tomando Coca-Cola y me dice la instructora, ¿por qué está tomando Coca-Cola? Y yo, ¿por qué Coca-Cola? Eso no es ningún problema. O sea, es Coca. Entonces, pues es Coca, yo lo tomo desde niño, ¿verdad? Y entonces ahí es donde todo esto comenzó a cambiar en dimensión, y entonces aprendí el daño que provocaban las bebidas gaseosas y todo el tema. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos llegó a visitar Angus un momento. Hola, momento. ¿será que yo atraigo a los gatos? Tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, tengo un ataque fuerte de gota y ahora ya entiendo por qué fue que pasó. Se forma toda una conciencia de lo que es Coca-Cola como algo normal, y pasa otra cosa que también me hizo darme cuenta y odiar Coca-Cola para siempre, y es que mi papá era un ejecutivo de la parte que se encargaba de proveeduría de todo lo que era taller, camiones de taller, arreglar camiones, viajaba para conseguir los proveedores de repuestos y todo esto. Y mi papá dedicó, creo que fueron 23 o 24 años a Coca-Cola, y vino una generación de ejecutivos de estos que vienen a hacer recortes de personal para maximizar ganancias para los accionistas, y se volaron no sé a cuánta gente de la empresa, entre ellos fue mi papá. Y mi papá cayó en depresión, y a partir de ahí nunca más volvió a ser la misma persona. Oh, no. Entonces, Coca-Cola para mí es un tema emocional de verdad. De salud, de emociones, de problemas familiares. Ay, eso lo entendí hasta mucho después, y de verdad que fue un tema fuerte en mi familia, porque imagínate, es una persona que tenía más de 50 años, ya no le dan trabajo en ningún lugar. Claro. Entonces emprendía en una cosa, emprendía en otra, y pues ahí íbamos, y sí fueron tiempos difíciles. Por supuesto. Después, entonces, el tema de entender que ya no era solo 6 áreas en las que el ser humano se manejaba, porque, como las había aprendido, porque al final había gente a la que no le iba bien, aún aplicando estas 6 áreas. Entonces me hizo empezar a investigar un poquito más. Empecé a estudiar terapia física, porque resulta que salió del Ministerio de Salud un decreto en donde después de cierto tiempo, para que una persona pudiera prescribir ejercicios, tenía que ser o educador físico, o kinesiólogo, o terapeuta físico. Y como yo amaba lo que hacía y quería continuar prescribiendo ejercicios y no quería que me impidieran eso, entonces empecé a estudiar terapia física para hacer el bachillerato. Hice el bachillerato. Y ahí conocí a mi esposa. Yo vi a esa flaquilla donde pasó el uy, me conectó inmediatamente. Yo me caso, digo. Me caso. Y entonces fue vacilón porque nos conocimos al final por cosas de la vida, empezamos a salir y fue como un match perfecto, porque yo había pasado ya partes de mi vida en donde me había enfiestado, había hecho todo lo que tenía que hacer. Habías tomado mucha Coca-Cola. Mucha Coca-Cola. Ella había hecho lo mismo y ya estábamos listos, entonces nos unimos, y a partir de ahí empezó esta bella historia que culminó con Emiliano y sigue dando muchas cosas. ¿Y cuántos años tienen de casados ya? Acabamos de cumplir este año 7 años de casados. Wow. Nos casamos en el 2012 y ahora 2019 son 7 años. Pero bellísima la historia, porque ahí es otra cosa que quería comentar. Algo de lo que a mí me encanta hablar es el tema de la felicidad, vos lo sabes. Y en la felicidad está la relación de pareja, que es el determinante número 1 de la felicidad. Y muchas veces, mucha gente se une en pareja por cosas que les atraen uno del otro, pero no hacen un ejercicio vital, que es conocer cuáles son los valores fundamentales y no negociables de cada uno en la pareja. Y cuando ese ejercicio no se hace, uno se da cuenta después que hay valores que no coinciden, fundamentales. No sé, uno le encanta bailar y el otro odia bailar. El otro es católico, el otro es cristiano. O uno quiere tener hijos y el otro no quiere tener hijos. Cuando estas cosas no se hablan desde el principio, entonces tiende a haber un choque y empieza un tema de frustración, que de hecho se ha encontrado que es lo que más frustración produce en el ser humano, a nivel de llegar a enfermarlo.
es una relación conflictiva. Wow. Entonces vieras que nosotros apenas empezamos a jalar, ya yo tenía, tal vez desde el 99 venía describiendo como una serie de valores que después lo convertimos en un manifiesto que está ahí en la aplicación. Ajá. Y está en 10 estrategias biológicas. Cuando entras se abre la imagen con la que eso se abre, vos lo tocas y ahí sale ese manifiesto, son 43 valores. Ya yo lo tenía claro. Entonces hicimos el ejercicio con ella, sacamos cuál era su visión, cuál era su misión de vida, y en la misión vienen los valores fundamentales de cada uno. Y hicimos un ejercicio de comparar, y resulta que todo lo no negociable de ella con lo no negociable mío coincidía perfectamente. Wow. Entonces vieras que fue y ha sido una relación muy armoniosa desde el momento en que nos conocimos. Y bueno, ya me gradué en el 2005 como bachiller en nutrición y empiezo ya a trabajar con pacientes, siempre con la perspectiva low carb, como desde el 2001. Desde que iniciaste con desde el Nutri momento, ya sí, desde el 2001 sin haberme graduado, pero que ya llevaba tiempo estudiando, porque yo iba materia por materia, una por una o dos a veces. Entonces, como ya había conocido esta información, entonces yo tenía una paginilla que se llamaba Balance Natural y ahí escribía, y un amigo que ahora es médico, Álvaro, me decía: "Hermano, ¿usted es el más odiado o el más querido en la universidad? Porque la gente lee sus cosas, a la gente le hace mucho sentido o lo detestan porque les estás cambiando el paradigma", ¿verdad? Y mucho era el tema de la grasa saturada, los huevos, ahora que está en discusión y en la mesa. Otra vez salió, tema. O sea, yo no puedo creer eso, sí, digamos. Ayer hicimos un Instagram live explicando todo de cómo se hizo ese estudio. O sea, de verdad es absurdo que yo se no haya... puedo creer. Yo lo vi, yo hasta comenté que nos devolvimos a los 80, ¿en serio? Exacto, Ajá. Eso fue una recomendación de los 80. Entonces, empiezo a trabajar ya con la perspectiva baja en carbohidratos y por ahí 2011, 2010, 2011, mi esposa es diagnosticada con enfermedad celíaca. Entonces yo me empiezo a especializar en el tema, saco certificaciones, voy a los congresos, y un día que ella cumplía años, llega y quería comer un queque. Y entonces empieza a buscar quién hace queques gluten free y se encuentra con una muchacha, Jennifer, yo la quiero muchísimo, Jennifer Oviedo, y ella tenía una producción de queques, y cuando llegamos a recogerlo, dice: sin soya, sin lácteos, sin gluten. Y yo: wow, ¿por qué usted conoce todo esto? ¿Cómo lo aprendió? Y me dice: es que yo tengo una hija que está en el espectro autista, entonces esa es la intervención base que se hace con estos niños. Uy, fascinante. ¿Y cómo aprendió uno eso?, le digo yo. Y me dice: de hecho estamos necesitando en Costa Rica, porque no hay ningún nutricionista en Costa Rica que esté especializado en el espectro autista. Y entonces a mí, como siempre, la parte de innovación me dijo: yo quiero de una vez. Y entonces le dije: ¿cuándo es el próximo curso? Metas en este lugar. Fui, inmediatamente me fui a México a hacer la certificación. En ese momento no se hacía para nutricionistas, entonces la directora de LINCA es la Liga de Intervención contra Autismo y Déficit Atencional, le escribí, le dije: yo soy nutricionista, la parte para padres, había un curso para padres y otro para médicos simultáneamente. Lo que pasa es que el de padres era muy básico, y ya para el nivel que ya yo venía estudiando había muchas cosas que no les iba a sacar provecho. Entonces le escribí y le dije: vea, ¿usted cree, yo soy nutricionista, no soy médico, pero usted cree que yo pueda llevar la certificación de los médicos? Porque la parte de los padres es para mí ya muy básica. Déjeme ver. Sí, al final me dieron permiso. En ese momento se estaba creando el colegio de nutricionistas, entonces agarré a la presidenta del colegio de nutricionistas porque a mí me interesaba que conociera otra perspectiva, porque todos los nutricionistas es siempre lo mismo. Y le dije: vea, vámonos. Si usted quiere, yo le pago la parte de la estadía, porque yo de todas maneras tengo que pagar un apartamento para que ella fuera. Entonces ella fue, pero llevó el de padres, y cuando vino con los ojos así: Dios mío, ¿qué es este mundo que yo no conocía? Qué dicha, porque ya por lo menos la cabeza del colegio de nutrición estaba enfocada en otra cosa. En eso vinieron elecciones y ella se postuló como para la parte del Ministerio de Salud, renunció y al final no quedó el candidato, y al final ya se perdió. Entonces me certifico como las terapias biomédicas para el manejo del trastorno del espectro autista, en donde la intervención base era sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin colorantes, sin preservantes y sin productos procesados en general, de ningún tipo. Entonces se reportaba o se recomendaba que uno empezara paso a paso, que jamás hiciera todo porque eso puede ser un shock muy grande para el niño.
Entonces yo pensé, puña, pero es que no puede ser posible, si sabemos que cada una de estas cosas afecta positivamente a estos niños, tiene que haber algún sistema de alimentación que incluya todo esto al mismo tiempo. Entonces me pongo a buscar y doy con la alimentación cetogénica. Eso es 2011. Y yo, ¿qué es esta locura? Yo nunca había oído de esto, pero ya está, o sea... Sí, ya estabas en el camino como la low parte carb, low carb, pero no habías dado nunca con ketosis. Ajá. Entonces me pongo a investigar, veo de dónde se origina, en la década de los 1910 a 1920, y ya veo cuál es el efecto neurológico, y entonces con algunos pacientitos con los que estaba trabajando ya lo aplicamos y los resultados fueron extraordinarios. Porque claro, se hacía cetogénica una base sin lácteos, porque hay cetogénica con lácteos, pero en el caso de ella sin lácteos, sin azúcar, sin gluten, y ahí es donde empiezo yo a formar como mi versión de cetosis, que no es cetosis como se encuentra en un libro, sino porque ya traigo como un bagaje de ciertas cosas. Había estudiado un curso de cómo matar hongos en el cuerpo a través de la alimentación, entonces le metimos esa parte y empiezo yo a aplicarlo. Y me doy cuenta que para la parte de pérdida de peso, para reversión de enfermedades crónicas, para la parte inflamatoria, para problemas asociados a diabetes, hipertensión y cáncer, era mágico lo que se estaba empezando a encontrar porque era muy reciente. Y algo, Donald, desde que te conozco y todo que nos estás contando, es que vos aplicas las cosas. O sea, sí, eso me parece como esencial, sí, para alguien que está haciendo algo diferente, ¿verdad? Sí, que lo pruebe, sí, también. Sí. Sí, y pasa mucho, ¿verdad? De gente que promueve cosas en las que realmente no cree. Exacto. Y eso es algo que te admiro un montón, porque vos sí representas al 100% todas las cosas que hablas, digamos. Gracias. Y entonces... empiezo yo a investigar qué otras cosas adicionales se le pueden meter que yo sé que estaban provocando resultados extraordinarios. Entonces ahí es donde metemos y finalmente se crea la filosofía de las 10 estrategias biológicas. Es como 2009, sí, ya juntaste 2010, todo lo que encontraste. Lo que había estudiado de previo, y le metimos electromagnetismo, le metimos luz solar, le metimos termoterapia, y entonces a partir de ahí creamos la parte de las 10 estrategias biológicas como tal, y en ese sentido, pues, de nuevo, alguien está reportando que la gente cuando controla el tema de los celulares se cura de enfermedades. Wow, esto tiene que estar en un sistema, porque si solo eso cura a gente, esto es algo que nos está faltando y en cosas este que sistema. Nosotros no nos cuestionamos en el día a día, digamos. Sí, como exacto. Decís vos con la coca antes, digamos. Ajá. Nada más uno lo va a presentar y ahí está el celular y ya. Sí, exacto. Entonces es como ponerse con información que realmente puede cambiar cosas. Sí. Y entonces luego le agregamos la parte de la luz del sol. Pues, puña, vitamina D, fotones, luz azul. Puña, hay gente que se cura de enfermedades cuando se asolea responsablemente y tiene este beneficio. Oye, esto tiene que estar en el sistema. Claro. Y es cosas publicadas científicamente. Entonces le metimos el electromagnetismo, le metimos luz solar, le metimos después la parte de termoterapia, y muy fuerte el manejo de estrés. Entonces ahí fue como empezó a cambiar, y ya formamos lo que hoy conocemos como las 10 estrategias biológicas, que cada una de las cosas que se metieron ahí fueron quirúrgicamente metidas porque generan un efecto exponencial cuando ya están juntas. Cada una por sí sola es muy poderosa, pero juntas es donde de verdad hay una sinergia que no se puede manejar solo con alimentación sola. Y yo siempre le digo a la gente, vea, yo le hablo de nutrición porque soy nutricionista, pero si por mí fuera, la alimentación es lo último de lo que hablamos, porque usted necesita hacer un cambio en estilo de vida. O sea, todo lo que hemos mencionado, el luz solar, ciclos de sueño, electromagnetismo, pensamiento, respiración, hidratación, ejercicio, termoterapia, manejo de estrés y neonutrición, todos afectan. O sea, una cosa que uno no haga porque le da pereza, ejercicio, perfectamente esa es la causa de que usted no esté mejorando. No es la comida. ¿Verdad? Entonces, igual sí, la comida tiene un papel súper importante, pero obviamente todas las otras cosas son... Y entonces, para ese momento yo venía trabajando one-on-one. O sea, eso te iba a decir, digamos, esto todavía Kilosophy no existía. No, se llamaba Balance Natural. Estamos hablando de 2000... de Balance Natural como tal existía creo que 2003, 2004. Y ya después del 2006-2007 ya yo había tomado la decisión de ir a las casas de cada uno de los clientes y presentarles, y sesiones seguidas. De hecho,
por eso me empezaron a encantar los perros, porque un cliente mío, quien yo quiero mucho, de aquel entonces, Shane se llama, tenía una perrita que cuando me veía llegar se orinaba. Ay, de la emoción. De la emoción. Entonces yo le pegaba un silbido desde la calle, ella llegaba, se asomaba de la ventana, me veía y se orinaba. ¿Verdad? Antes Pillín no podía controlar sus emociones tampoco, pero ya lo superó. Ya maduró. Entonces, yo venía trabajando con clientes, pero llegó un momento en donde ya yo solo tomaba clientes que estaban dispuestos a hacer entrenamiento y a llevar estas sesiones. Y empecé ya a crear, porque en eso se creó el Colegio de Nutricionistas, como te mencionaba. Yo era bachiller y en aquel entonces se podía ejercer nutrición con solo bachillerato. Estudié la licenciatura, entonces ya me puse como formal, digamos, y empecé a trabajar con pacientes. Pero puña, ya conociendo lo que yo conocía, mi cita no podía durar 1 hora. Mi cita empezó durando 2 horas y media. Wow. Después evolucionó a 4 horas. Luego Wow. pasó a 5 horas. Y al final duraba 7 horas. Ya reservaba uno el día con Donald. Exacto. Para yo poder ver a una gente, por yo estar claro de que había muchas cosas que afectaban, mi cita no podía ser irresponsablemente de 1 hora porque había mucho que le estoy aprender. provocando un mal servicio a la persona porque hay demasiadas cosas involucradas. Entonces empezó durando 7 horas. Pero ahí fue donde yo empecé a cuestionarme. Me encanta lo que hago, esto es apasionante, le cambia la vida a la gente, pero yo no manejaba el elemento de seguimiento nutricional. Yo nada más le decía, vea, esta es la forma como comer, usted vaya, es muy sencillo, nada más hace esto, esto y esto y lo sigue haciendo por el resto de la vida. No, y qué tan rentable de ir de uno en uno. Exacto, entonces digamos, para empezar era un servicio muy elevado en costo, porque era tiempo que yo de otra manera estuviera usándolo estudiando, entonces yo cobraba de verdad, Claro. En ese momento eran $150 por hora, Wow, y entonces sí. multiplicar eso por la cantidad de horas. Para empezar era un público muy limitado, no todo el mundo podía sacar 7 horas al día. Total. O 5 horas, que a veces los casos se iban hasta 7 horas, y para mí era limitante porque yo solo veía a una persona a la vez. Y entonces estaba cambiando el mundo, como dicen, una persona a la vez, pero en verdad era solo una persona a la vez. Entonces pasa una serie de cosas, termino conociendo a una persona que es mercadólogo, publicista, y le cuento de la idea y le digo, "Ma, ¿usted cree que podamos hacer algo juntos? Yo creo que yo ya estoy listo para hacer de esto una cosa que yo tengo en mi mente desde hace tiempo, si yo lo visualizaba de esa manera, como un aula, en donde yo pudiera hacer lo mismo que le hacía a cada persona, 7 horas, pero dije, En ¿para qué voy a grupo. estar haciendo yo 7 horas lo mismo 5 días de la semana si puedo hacerlo 1 o 2 veces a la semana para 40, 50 personas? Entonces ya yo lo tenía muy claro, me reúno con él, le cuento la idea y él me dice, mae, ya lo tengo, Kilosophy. Kilosophy es el estudio, me propuso como 11 nombres. Kilosophy es el estudio de los kilos, viene de philosophy, pero en vez de philosophy le vamos a poner Kilosophy, es el estudio de los kilos, porque usted lo que hace es estudiar cómo cada una de las áreas de la vida afecta el tema de inflamación y control del peso. Claro. Entonces, se va a llamar Kilosophy. Y el logo, de hecho, es esta acá, ¿verdad? Que es la columna griega de conocimiento. Y entonces a mí me encantó la idea. Y nos mandamos al agua, nos fuimos, buscamos un área, ahí encontramos en Combay. Y cuando llegué, yo dije, esta es mi visión. Esto es el aula. Era un solo salón recto, sin divisiones como la ves ahora. Y allá va a estar el aula, aquí va a estar el consultorio 1, aquí va a estar el consultorio 2, aquí va a estar la recepción. Qué Y lo chido. hicimos. Pero era el match perfecto porque tenía que ver con naturaleza, ¿verdad? Que está ahí el Ajá, que jardincito está al lado. todo verde. Y después está toda la parte de que era un salón de clase y ya lo hicimos. Y después tuvimos que subdividir la clase, todavía un consultorio más porque se nos hizo muy pequeño. Y de pronto empezamos a contarle a la gente y empezaron a llegar personas y les encantó la parte de educación. Ahora la gente no tiene tiempo, pero para mí, y como yo se lo digo a la gente, es, vea, para que usted tenga éxito en su programa, el seguro de su inversión en las clases. Si usted no viene a las clases, Sí. no está entendiendo Y lo que hay además, que hacer. para que también se cambie eso de que estás haciendo algo que no entendés que estás haciendo. Exacto. O sea, creo que es importante Sí, esa parte. vieras que lo que hice fue como buscar los huecos que había ya en los servicios de nutrición existentes y rellenarlos a través de Kilosophy. Entonces empezábamos, ok, a la gente detesta contar calorías y porciones, vamos a hablar de alimentación por intuición y vamos a llevar a la gente ahí. La gente detesta que le manden una
un menú, tal vez que se lo están haciendo igual a todo el mundo, vamos a hacerlo genérico, totalmente personalizado. La gente detesta no entender qué es lo que están haciendo, vamos a enseñarles qué es lo que tienen que hacer, pero un factor en lo que me estoy enfocando mucho y ahora lo estoy estudiando mucho, es el factor mental de motivación para hacer un cambio y sostenerlo en el tiempo. Entonces ya estoy empezando a introducir, todavía no has visto esta parte, pero estoy empezando a introducir técnicas de programación neurolingüística para programar el sistema a que haya un disparador que hace que la persona inmediatamente cambie su patrón previo y antiguo y empiece a reaccionar con un patrón programado. Que me invitan a esa actualización. Sí, no, y está en desarrollo. Está en desarrollo. De hecho, ahí te voy a contar cuando venga un artefacto que vamos a empezar a usar como para esa programación. Buenísimo. ¿Verdad? Y entonces al final... Y al final fuiste recolectando todo y llegaste hasta tu visión. O sea, ya ahí... Eso era. Y mi esposa me decía, es que es increíble porque cuando yo lo conocí a usted eso que hoy es Philosophy, lo tenía desde ese momento, y estamos hablando de que nosotros nos conocemos desde el 2007. Wow. Y yo lo tenía, mi amor, esto va a pasar, yo sé que va a pasar, en algún momento va a pasar. Y ella me decía, pero es que no puedes pretender que la gente venga 5 horas, claro, después eran 7 horas, y no, voy a cortar las clases para que queden en lo meramente esencial y que la gente tenga un valor. ¿Cuánto duran ahora? 4 horas. 4 horas, 2 horas y 2 horas, ¿verdad? Y ella me decía, pero es que la gente no va a venir, la gente no va a sacar 4 horas. Y yo, mi amor, yo sé que esta es la vía correcta, a mí no me importa si no van a venir, pero yo sé que es lo correcto de hacer, y entonces lo voy a hacer, y nos asociaremos con la gente que crea en nosotros y que de verdad quiera ver un cambio y le dé valor a eso. Claro. Y de pronto vieras que le gustó a la gente. Sí, bastante. Porque ahora tienen en otros lugares y en Panamá. Y Panamá, adiós Panamá. Panamá es un mercado interesante, que esto está empezando a crecer mucho, y de hecho nos estamos apalancando también, estamos ahora de patrocinadores de Señorita Panamá, y creo que eso nos va a poner mucho en el mapa, y sabemos que es algo que funciona porque a la gente le funciona. Claro. Y cuando no le funciona sabemos por qué no le funciona, es porque no está aplicando algo de lo que sabemos que le afecta. Entonces ahí el tema es, a la gente no le sirve cuando no aplica algo de lo que le enseñamos, y no lo aplica porque le da pereza o le incomoda. Bueno, precisamente el hecho de no aplicar eso que le incomoda es lo que le está frenando en su vida. Por eso es que estamos metiendo esta parte mental ahora, para demostrarle a la gente que de verdad tienen que impulsarse y tienen que demandar excelencia de sí mismos. Donald, ¿y ahora cuántas son las personas ya que han pasado por Bueno, son 3.600. Wow. Y en Panamá ya alcanzamos 130 desde noviembre que empezamos, pero noviembre fue un mes muerto, diciembre también. Pero en total son muchísimas personas que han conocido el... Puña, vieras que es interesantísimo, porque bueno, yo creo que ya lo viviste, pero ahora hasta entramos y metemos la parte emocional, entonces yo explico el valor de un abrazo y nos abrazamos entre todos. Es que vieras que han cambiado en las últimas 3-4 semanas. Bueno, ahí estuve en una con mi mamá. Sí, que se abrazaron. pero en ese momento nos abrazamos al final. Ahora es durante la clase. ¿Sí? Cuando yo hablo del abrazo y yo pasaba a alguien a abrazarla o a abrazarlo, ahora unos viéndose a los otros. Wow. Vieras que chiva. Y ahí les explico, y entonces de verdad uno ve cada cosa. Es interesante porque hay gente que ha sido muy dañada en su vida. Claro. Hay gente que abraza así. Y eso inmediatamente me está diciendo, esta pobre persona es de los que más abrazos requiere. Entonces ahí en las clases yo lo primero que hago es como facilitar un poco el proceso, y les digo, vea, usted está a punto de abrazar a alguien, y entienda que esta persona está aquí con una necesidad, es una persona frágil y que anda buscando posiblemente lo mismo que usted, y es mejorar su vida, para que no tenga esa defensa, y entonces de verdad se abra el abrazo. No vieras que chiva. así como una pared. Sí, vieras que chiva. Wow, me encanta. Entonces, no sé, creo que estoy viviendo mi sueño. Me encanta. Por cliché como eso suene, estoy viviendo mi Pero sueño. siempre fuiste muy enfocado, siento yo, de toda tu historia, como que siempre fuiste muy enfocado y fuiste ahí poco a poco, pero llegaste hasta él, digamos, Sí. Siempre lo viste posible. Sí, Creo que eso es importante. Y creo que hay algo que obviamente todos tenemos que mejorar, yo me incluyo también, pero es tener una visión clara de qué es lo que uno quiere alcanzar y visitarla diariamente, por lo menos 2 veces al día. Cuando uno logra hacer eso y convierte su enfoque en algo específico con detalles a nivel interno y subconsciente, uno empieza ya a jugar con la idea de que esto es posible. Y hay una zona en el cerebro que se llama la zona de activación reticular, que de pronto abre las antenas y empieza a detectar en la realidad qué cosas son
o coinciden con eso y de pronto uno las empieza a ver presentes cuando antes siempre estuvieron y no eras capaz de verlas. Y vos te referís como a una afirmación, o sea, como que uno lo vea y lo materialice en su cabeza. Primero en su cabeza. Okay. Tiene que estar primero en su cabeza. Un ejemplo, nosotros tenemos a Emiliano. Emiliano, un hijo hermoso, bellísimo, y en el momento en que lo tenemos, de pronto vamos a Multiplaza y veo yo que es este montón de chiquitos y bebés. Yo nunca había visto tanto bebé. Siempre han estado. Lo que pasa es que mi punto de enfoque ahora es mi hijo y entonces cambia el canal, claro. Y yo ahora veo y se hace presente. Y tiene lo que sentido siempre. En el día a día eso que decís, claro. De verdad, y uno empieza a ver las cosas en las que uno está enfocado. Y mucha gente lo vive, por ejemplo, con un carro de manera muy material. De pronto fue a Expo Móvil y vio un carro, ¡ay, qué bonito este carro! Y yo estoy como con ganas de cambiar carro. Y entonces ya empieza a jugar con la idea y ya empieza a sentirlo y de pronto lo ven todo. Y esas las señales para que compre el carro. Exacto. Y no era que antes no estaba. Claro. Antes siempre ha estado, pero ahora uno lo enfoca y de pronto lo empieza a ver. Eso es lo que tenemos que entender. El ser humano es un co-creador y todo nace de una visión. En el momento en que uno tiene la visión y la fe absoluta de que va a alcanzarla sin importar qué, y suena fácil decirlo, hay que estar ahí, pueden pasar años, pero la persona que finalmente entiende eso empieza a adelantarse en su propio proceso de evolución personal y de verdad que empieza a alcanzar las cosas, van cayendo poco a poco, se empiezan a dar casualidades, pero es que no son casualidades, de verdad. Es esta parte, y si ya alguien que se quiere empezar a poner a estudiar la parte mecánica cuántica, hasta científicamente se ha demostrado que eso es así. Muy interesante para que busquen más información. Sí. Y Donald, para ir cerrando, contame qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Bueno, a mí me gusta mucho leer, me gusta muchísimo estudiar. Cuando no estaba casado, yo estudiaba 4 horas por día. ¿Realmente te apasiona? Sí. Cuando empezamos a vivir juntos, mantenía las 4 horas. Cuando nació mi hijo Emiliano, pasé a 1 hora, a veces 0 horas por día. Y después, ya conforme él ha ido cambiando en edad, ya pude volver a recuperar las 4 horas. Eso es una cosa que a mí me apasiona, es como que de verdad me gusta estar estudiando todos los días. Y después me gusta mucho surf y paddleboard. Ah, qué chido. Surf lo practicaba, pero cuando vino el paddleboard, que para quienes no lo saben es una tabla grande en la que uno se para y rema, hay versión de cruising que es para ir a pasear y hay versión que es para surfear. Y entonces me pasé a paddleboard, igual tengo las 2 tablas, pero eso es de verdad como un estado meditativo. Todo el mundo tiene algo que de verdad disfruta hacer, y cuando yo estoy ahí yo me pierdo. Además, vieras que chiva, peco con no recordar el nombre de la especie del pez Nemo. No me acuerdo cuál es, pero una vez me pasó una cosa que hasta se me salieron las lágrimas. Iba yo remando y en eso se me vino un pececito de esos. ¿Se llama como pez payaso? El payaso, sí. Y ese gran payaso llega y se me pone enfrente en la tabla, en la punta, y me acompañó. Estuvo acompañándome un gran rato, como 5 minutos, y yo, uy, qué chivo, pero ya me tocaba agarrar una ola, entonces de ahí, chao, payaso. Bueno, Donald, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. De verdad que ha sido de las entrevistas más extensas y entretenidas. ¿En serio? Porque conversamos un montón y espero que ustedes también la hayan disfrutado. No olviden dejarnos amor en este video, comentarios, compartirlo y suscribirse al canal. Y darle un abrazo a alguien que tengan ahí cerca. Exacto, para que sea más feliz. Y tomar todos los consejos que Donald nos dice. También si ustedes tienen algún proyecto, algo en mente, crean en eso, piénsenlo todos los días y busquemos información al respecto. Sí. Nos vemos en la próxima y chao. Un abrazo, chao.